tiene alguna cuestión o pregunta que tenga que ver con lo que estamos contando, o duda o cuestión, ya lo hablamos recién, se desmutean y me lo hacen saber, si no, seguimos con el hilo conductor de los temas. Habíamos estado desarrollando el último análisis antropológico, que tenía que ver con la corporealidad o la corporeidad. Por lo cual, si se quiere, tuviéramos que hacer como una especie de frase que sintetice o que resuma un poco de manera muy sencilla lo visto, uniendo las dos posibilidades, una antropología referida a, si se quiere, la subjetividad y la otra referida a la corporalidad, diríamos que somos seres en el mundo, porque no podía ser de otra manera, en virtud de nuestro carácter y de nuestra corporalidad junto a otros. Eso sería como una especie de mix. Hay una definición de este tipo similar en el material que está subido a cátedra. Hay un trabajo bastante interesante que lo van a ver, nuclea varias, está puesto en lo último respecto a la corporalidad de Gastaldi, pero nuclea o trabaja varias de las cuestiones que habíamos realizado con anterioridad. Como no se podía fragmentar el trabajo, a veces hay que hacer nosotros también tenemos que hacer a veces un trabajo de edición. No podemos poner un texto porque es muy largo y muy engorroso. Hay otros textos que utilicemos parte, por lo tanto no podemos dividirlo en capítulos. Entonces, hasta donde se ha podido, me he dedicado muchas veces a hacer como una especie de corte para poder subirlo. En este caso no se podía hacer el corte, entonces aparecen temas que ya habíamos visto, completando lo que habíamos analizado, por ejemplo, la clase anterior. Esto puntualmente, cuando Gastaldi habla Gastaldi es un sacerdote fallecido, católico, también pensador importante, es lo que hace con el trabajo hacia una imagen del hombre, que es un extracto de un libro de antropología filosófica muy completo, que ya lleva varias ediciones. Por eso lo aparté y lo puse entre otras cuestiones. Nos diríamos entonces que volvemos a repetir la idea, somos seres personales o junto a otros en el mundo e insertados en el mismo a partir de nuestro carácter o de nuestra condición corpórea. Por lo tanto, hay, si se quiere, dos o tres elementos que no pueden soslayarse si hablamos del hombre. Primero, nuestra pertenencia al mundo. El mundo no es una categoría aislada, no habría mundo sin hombre y hombre sin mundo, somos seres en el mundo, es en el único lugar que se puede entender el desarrollo de cualquier punto de vista, de cualquier análisis. Lo después, junto a los otros o con los otros o mediante los otros, había sido un análisis anterior. Y por último, a la corporalidad, es decir, el encuentro. Cuando nosotros hablamos del encuentro, fíjense que si uno habla del encuentro, comienza hablando del encuentro como lo hicimos nosotros, en principio la condición corpórea, la dimensión corpórea, está como separada. Tal vez hasta alguien podría pensar, estamos hablando de sujetos de conciencia, de sujetos descarnados. Esto, por supuesto, se salva al incorporar la dimensión corpórea. Pero al no hacer referencia desde el primer minuto, podría suponerse que nos estamos refiriendo, cuando hablamos de ser junto a los otros, el encuentro, de abstracciones o de un análisis a nivel consciente, de conciencia, perdón, o de pura subjetividad. No hay posibilidad de entender el encuentro sin es en la dimensión corpórea, y esta dimensión corpórea, esto me faltó contarlo, lo voy a contar brevemente, muy brevemente. La particularidad que tiene el cuerpo, nuestro cuerpo, es que podemos leer o extraer del mismo lo que un pensador que se llamó Joseph Jebaer, hay algunos artículos puntuales subidos a cátedras virtuales, es un
un intelectual que se dedica a hacer un análisis antropológico. El libro se llama El problema del hombre. Hay muchas ediciones. Es un libro, uno de los que desarrollan estas temáticas más, si se quiere, más potables para leer. Llevar nos dice que podemos leer de la existencia corpórea ciertos significados. El capítulo puntualmente se denomina los significados humanos del cuerpo. ¿Por qué utiliza la expresión significados? Porque precisamente quiere hacer una analogía con lo que sería el lenguaje. En el lenguaje hay los términos o los sintagmas, lo dicen los lingüistas, tienen una dimensión significante y un significado. La dimensión significante es precisamente aquello que se quiere mencionar o el término que se quiere referenciar, con el objeto que se quiere referenciar con la palabra. Y el significado serían aquellas características que el mismo término, en ese o acompañado de otro, refiere al objeto que nosotros estamos mencionando. Con el cuerpo humano pasa lo mismo. Sería como leer el cuerpo del hombre y rescatar ciertas significaciones que él nos aclara. No es que surjan literalmente de la percepción del cuerpo del otro, pero sí, si tenemos una lectura o una manera de vincularlos con el otro que sea la correcta, podemos entonces llegar a entender, sobre todo cuando se produce el diálogo, podemos llegar entonces a entender estas dimensiones. La primera dimensión es la del cuerpo como presencia. Esta dimensión es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que, según la filosofía del diálogo, lo fundamental, lo primero que aparece en el horizonte, en la realidad, es el otro. De hecho, es el cuerpo del otro. Por lo tanto, el otro refiere, en términos de diálogo, una presencia, y su sola presencia ya implica empezar a que se ponga en marcha o empiece a jugar el mecanismo de la apelación y respuesta. La presencia del otro, el tú, diríamos, mi tú, es crucial porque está como una especie de jerarquía. No puedo acceder a ninguno de los contenidos del mundo, a entender el mundo o a vincularme dentro del mundo o a desarrollarme, si no es partiendo, si es que no hay una primacía del tú o del otro. Esta idea está también desarrollada en un capitulito muy breve, que no recuerdo si era en esta unidad o la anterior, que subí a las cátedras, que se llama Asimetría Fundamental. Es un trabajo de Héctor Negri. Es breve, son 8 o 10 renglones. Precisamente, asimetría fundamental implica esta relación de prioridad que en el diálogo tiene el tú en referencia al yo. Asimetría significa que los dos términos no están en la misma posición, sino serían simétricos. La simetría implica cierta prioridad, constitutivamente hablando, del otro, del tú, respecto a mi yo. No hay una de las expresiones, una de las referencias más importantes es que no tengo manera de acceder a mi propia realidad si no es a partir del otro. Tengamos en cuenta esto, recordemos esto o pensemos esto, que es clave. Nosotros hablamos de una especie de evolución en la condición humana que también podría ser analogada o podría ser comparada a la evolución personal o a la evolución de cada uno de nosotros, pasando por su inicio, desarrollo, crecimiento, madurez y luego muerte como resultado final, prototípica de toda la especie. En las primeras etapas de desarrollo, lo mismo que le pasó a la humanidad, no había una conciencia de sí mismo, así como en nuestros primeros años de vida no hay una conciencia en términos del yo. Si bien alguien podría decir, y nosotros mismos podríamos recordar, que en los primeros años de vida hacemos uso de la expresión yo,
el significado o el alcance que tiene este yo que puede emitir un chico de 4, 3, 5, 6 años, de ninguna manera es equivalente al yo que podemos expresar cuando, según, si quieren un dato, que como dato psicológico tenga que ser mirado siempre con cierta consideración o respeto o sin tomarlo literalmente, se supone que el yo se empieza a pronunciar como indicativo de que separo mi propia mismidad, dice los filósofos del diálogo respecto de los otros, es más o menos alrededor de entre los 12, 14 años, el yo empieza a utilizarse como un término que refiere estrictamente a mi mismidad. Por eso es fundamental en mi constitución la presencia del otro. Si no hay otro, no hay posibilidad de autoconciencia. La autoconciencia es el resultado del encuentro. Por eso dice Buber, soy yo en la medida en que me encuentro con el otro. Precisamente, soy capaz de entenderme como un sujeto a partir de mi encuentro con otra realidad. En la medida en que no me encuentre o en la medida en que no sea capaz de generar un vínculo auténtico, mi propia conciencia o autoconciencia se verá muy limitado o muy disminuida. Por eso este dato en cuanto al cuerpo es fundamental. Una segunda idea, un segundo significado es el lenguaje, perdón, es el cuerpo como expresión, como caja expresiva. Acá tiene que ver, o acá entra en juego, algo que nosotros no podemos observar en ningún otro ente creado, dice Gevaert, y que es que todo el cuerpo se expresa. El lenguaje que encarna las posibilidades del hombre de ser en el mundo, acuérdense que puede ser un lenguaje en donde el primer lugar lo ocupe la palabra, pero un lenguaje en donde sociedades como la nuestra han descuidado algo que precede a la palabra, que le da fundamento, fuerza, y que sigue luego de que la palabra desaparece, que revalorizan los autores dialógicos, que es el silencio. Tanto el silencio como la palabra, por supuesto, digo, ¿por qué en una cultura como la nuestra? Porque en una cultura como la nuestra, donde el silencio está muy minusvalorado, algunos autores hablan de la cultura del ruido. Una sociedad como la nuestra es culturalmente una cultura del ruido, muy poco silencio, mucho ruido, mucho grito, muchos voces al mismo tiempo, como una especie de torre de Babel. Si uno percibe a veces ciertos ambientes en donde supuestamente nos sentaríamos a tratar de entenderlos, lo que escucha es muchas voces disonantes que suenan al mismo tiempo en diferentes direcciones, lo que genera mucho ruido, nadie se escucha, nadie se entiende, todos intentan tener primacía respecto de lo que se dice, y el argumento más idóneo que se suele usar para que esto termine en un descalabro es gritar. Cuanto más se grita parecería... a veces resultaría gracioso si no fuera patético, ¿no? ¿Se acuerdan del episodio de la Torre de Babel? La Torre de Babel, los seres humanos querían de alguna manera llegar a contactarse con Dios, entonces empiezan a construir como una especie de torre, y lo que hace Dios es cambiarles las lenguas, los dialectos, de manera tal que no puedan entenderse. A veces en nuestras propias conversaciones, aunque estemos hablando el mismo idioma, parece que no hubiese manera de entenderlos. Y entonces aparece la cultura del ruido. Mucho ruido, mucho sonido como telón de fondo, que nos suele poner a todos los seres humanos nos suele poner en una aporía, en una complejidad. Nos resulta muy difícil mantenernos en silencio. Y sobre todo, esto por ejemplo, había un análisis fenomenológico de un francés, Paul Ricoeur, uno de los filósofos de la hermenéutica. Él decía, y esto lo reflejaron algunos literatos, se refleja en la literatura, nos plantea una situación común, que qué difícil nos resulta compartir en algún lugar, por algún momento, personas que no nos conocemos, y nadie habla, pero el no hablar genera como una especie de cosquilleo, de ansiedad, hasta que el más desesperado, porque cree que si no se pronuncia la palabra, parecería y como un ambiente absolutamente tenso, es el que arranca con la famosa expresión sobre el tiempo, ¿no?
qué lindo tiempo, qué calor que hace, va a llover, no va a llover. Dice, en este caso lo que está queriendo, lo que quiere significar con esa anécdota, Pórrico, es que dificultades tenemos para poder comunicarnos con el otro, suponiendo que la comunicación con el otro implica romper el silencio y decir cualquier cosa. No solamente la palabra, sino el cuerpo. El cuerpo integralmente es una forma es una forma de lenguaje, incluso más importante que la propia palabra. El silencio, esto muchas veces nos pasa desapercibido, pero si uno cultiva una fina sensibilidad para prestarle la escucha integralmente, con la vista y con el oído, al semejante que con uno se encuentra, va a poder percibir que aun cuando el otro no diga, lo dice corporalmente hablando. Y a veces, esto se ha estudiado, muchas veces lo muestran como si fuese una especie de juego, ¿no? Muchas veces hasta el propio cuerpo da señales que son contrarias a lo que uno podría estar expresando con palabras. Sería como una especie de, no sería como un metalenguaje, sino que sería como una especie de lenguaje subliminal, y uno puede descubrir que los gestos, que a veces son imperceptibles, no acompañan lo que esa persona está diciendo, lo que claramente implica que está haciendo un uso del lenguaje en forma estratégica. Y también el silencio es una forma de respuesta. No es necesario responder con palabras. También el silencio, habrá que verlo, situarlo en cada contexto, puede significar, según el contexto, una afirmación del otro y según el contexto, una negación del otro. Y también hay un silencio, esto lo marcaba mucho un médico filósofo español, Pedro Laín Entralgo, tienen un capítulo, habrán visto que hay 2 capítulos subidos que tienen que ver con lo que vamos a contar el inmediato. Fue filósofo y médico, tiene 2 obras monumentales muy interesantes. La primera es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es un libro voluminoso, está agotado, lo estudian o lo estudiaban, o se estudiaba generalmente en las universidades de medicina. En la relación médico-paciente lo que hace Laín Entralgo es tratar de extrapolar las categorías de encuentro interhumana a una relación puntual, que es la relación que se traza entre un médico y un paciente. Después está el libro Teoría y Realidad del Otro, que nosotros subimos siempre 2 capítulos para su lectura. En este libro, Teoría y Realidad del Otro, hace como una especie de edificio, de estructura, sin puntualizar ninguna relación en concreto, pero sí abarcando a todas las posibles formas de vinculación entre los seres humanos. Es ahí donde aparece su famosa clasificación: el otro como prójimo, el otro como persona y el otro como objeto, que en un rato vamos a desarrollar. Esto sería entonces el lenguaje como expresión, perdón, el cuerpo como expresión. Hay otra dimensión que es el cuerpo como principio de instrumentalidad. ¿Por qué dice principio de instrumentalidad? Pues los seres humanos sabemos, nos parece una cosa habitual, algo obvio y algo al que no le prestamos atención. Generalmente nuestro cuerpo hace las veces de intermediario para usar objetos que llamamos instrumentos, de los cuales nos servimos para hacer multiplicidad de tareas. Él dice, no es que el cuerpo, ojo, no es que el cuerpo sea un instrumento en sí mismo, ni un medio en sí mismo, porque si no, si somos cuerpo y el cuerpo abarca la dimensión personal, entonces estaríamos contrariando la famosa expresión kantiana de que la persona nunca puede ser considerado un medio y siempre un fin en sí mismo. Sino es lo que nos permitiría el diseño, todo el diseño de nuestro cuerpo es lo que nos permitiría, está pensado para poder utilizar objetos que son externos a nosotros como herramientas. Cuando digo todo el cuerpo estaría diseñado, y recuerdo algo que escuché muchas veces como correlato de nuestra condición dialogal. Héctor Negri siempre decía, si uno le presta atención al cuerpo, todo el cuerpo está diseñado para el encuentro con los demás. Parecería que
alguien hubiese ideado, pensado, así como piense o idea un edificio, un auto, de manera tal que de punta a punta el cuerpo está preparado para vincularse con el otro, para recibir al otro. Él decía manos, manos para acariciar, palabra para auxiliar, para motivar, y de hecho todo lo que hacemos lo hacemos de manera corporal. Por otro lado, el encuentro implica, no es un encuentro teórico de almas que se conjugan al hablar en un ida y vuelta. El diálogo también se construye con el cuerpo. Por eso el diálogo implica promover al otro. Promover al otro no es hablarle al otro simplemente. Estamos cansados de suponer que promover al otro es hablarle. Si yo promuevo al otro concretamente en una relación puntual, además de hablarle, tengo que hacer algo más importante. Tengo que actuar, tengo que moverme. Este es uno de los déficits más importantes socialmente hablando. No alcanza con escribirlo o con decirlo. Si realmente alguien está comprometido en una causa, tiene que poner, como se dice habitualmente, hay que poner el cuerpo. Lo mismo con cuestiones de justicia, etc. Estos serían entonces los significados humanos más importantes. Perdón, sí, más importantes, no porque me falte uno, sino porque del que voy a hablar ahora va a ser el que va a abrir, va a ser la puerta de entrada a la nueva temática. Y por último, el cuerpo como límite. El cuerpo como límite tiene que ver con que muchísimas veces, este es un dato que surge de la propia experiencia, los autores dirían, si hacemos una fenomenología de la interacción, descubrimos que muchas veces nuestro cuerpo, aun cuando deseamos o nos planteamos ciertos objetivos, no responde o responde a medias. Esto tiene que ver, por ejemplo, fundamentalmente con el cansancio. Me gustaría en este momento encontrarme con alguien o compartir determinada realización, pero estoy muy cansado. Me gustaría visitar a alguien, pero tengo que caminar muchos kilómetros y ya mi edad no me lo permite. Es decir, está apareciendo como un límite. Este límite que nosotros no intentamos superar, pero intentamos arreglar, manejar, recomponer, ¿no? Fíjese toda la enorme cantidad de ingresos que se gastan intentando que podamos vivir más de lo que vamos a vivir, que podamos recuperar la juventud, cosa imposible, etc. Está marcando algo. Esto implica que hay ciertos, si nos vemos como persona, Negri decía, hay muchas promesas incorporadas en la palabra persona que después no pueden llevarse adelante, no pueden terminar de realizarse precisamente porque el cuerpo opera como un límite. Esto es lo que nosotros vamos a denominar el fracaso en las relaciones intersubjetivas. Y uno de los, hasta ahora hemos hablado del diálogo, uno de los escollos más fuertes para la generación del diálogo o uno de los resultados no queridos cuando hablamos del diálogo entre personas es el fracaso. Fracaso que implicaría, fracaso a grandes rangos implicaría que en nuestra condición personal se nos promete el vínculo, la interacción, pero nosotros los seres humanos no solemos estar la más de las veces a la altura de las exigencias que nuestra condición de persona nos pone. No sé si habrán oído hablar muchas veces, tenía determinado desafío, pero demostró que no estaba a la altura de las circunstancias. Demostrar que no se está a la altura de las circunstancias es que no se estaba preparado para hacer lo que nos habíamos planteado como objetivo, como meta final. En el caso del fracaso presente, como condición negativa de la realidad humana, es que una cosa es lo que podemos querer o pretender y otra cosa, y el desnivel a veces es muy profundo, es lo que podemos llegar a realizar en concreto. ¿Qué puede operar en el fracaso? ¿Qué puede haber para que este paradigma, que no es un paradigma pesimista ni desesperanzador, es un paradigma o es una lectura realista, ni más ni menos?
muchos factores van a incidir en esto. Uno fundamental es el cuerpo, pero no exclusivamente el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo podría jugarnos una mala pasada, más que nada como imposibilidad previa a encontrarme con alguien. Pensaba generar o estaba generando un vínculo auténtico y, por ejemplo, ¿qué pasó? El cerebro se reveló, tuvimos un inconveniente en el cerebro y esa persona con la cual queríamos vincularlo ya no puede porque no puede hablar. Hay un fracaso que debido a cuestiones que escaparían a nuestras propias posibilidades. Después hay fracaso, diría, por responsabilidad directa de nosotros, y esta responsabilidad podría ser en algunos casos una responsabilidad atenuada en función de variables que no podemos llegar a manejar, ni entender, ni conocemos. Debería ser una responsabilidad atenuada, y otras veces una responsabilidad directa cuando no queremos trazar un diálogo con el otro. Yo estaba pensando, y lo voy a recuperar ahora porque lo omití decirlo, cuando hablaba del silencio. Fijémonos esto, corporalmente cuando confrontamos con otro, a partir de la presencia, mi presencia, la presencia del otro, hay algo que hay que destacar si hablamos de relación interhumana. Primero que hay, decía Buber, entre persona y persona una distancia original. ¿Qué significa que hay una distancia original entre persona y persona? Que de ninguna manera los sujetos pueden fusionarse. Las personas podríamos llegar a fusionarnos. Más allá, ¿esto por qué? Más allá de la literatura, más allá de ciertas expresiones que podríamos catalogar como románticas o lo que fuese, es imposible fusionarse humanamente con otro, porque hay una distancia original que no puede superarse. Esta distancia original, por el contrario, no es un dato negativo. El que seamos distintos y esta distancia no pueda romperse y se mantenga nuestra originalidad es lo que va a permitir ese encuentro entre dos singularidades o particularidades que son al menos o casi totalmente o diametralmente diferentes o distintas. La distancia original no es un escollo, es lo que permite la generación del encuentro. Ahora, López Quintás, en uno de los trabajos subidos a cátedras virtuales, hablando de este tema, dice, esa distancia original entre mi persona y la persona del otro se puede aminorar, diríamos, se puede achicar, vale la expresión, la podríamos achicar, pero sin que se pierda, sin que nos confundamos, sin que nos fusionemos, sin que nos vayamos uno encima del otro o nos apropiemos el uno del otro. Pero también se puede agrandar. Así como esa distancia se puede acortar, también se puede agrandar. Y uno de los grandes, si se quiere, en este caso sería una herramienta, porque sería usada estratégicamente, que nos pone en distancia querida respecto del otro, es el silencio. En lo que López Quintás llama el silencio de lejanía. No hablo, tengo otro enfrente, pero no le hablo. Si no le hablo, lo que hago es generar distancia. No es que no le hablo porque le estoy escuchando, no tengo interés en hablarle. Este no tengo interés en hablarle implicaría la generación de la distancia de lejanía, porque la posibilidad es que nos vinculemos con el uso de la palabra, no estratégicamente. Sacrifico algo, no le hablo estratégicamente, porque no lo quiero manipular. Sin embargo, no le hablo porque al no hablarle genera una lejanía. Es una clarísima, lo que revela clarísimamente, esto ya a nivel, no diría filosófico, ontológico, sino psicológico, lo que revela claramente es, no quiero comprometerme, no quiero generar un compromiso. Entonces, como no quiero generar un compromiso, no quiero comprometerme, algunos dirían silencio. López Quintás dice en otro trabajo silencio de mudez, ¿no?
no intervengo, no le hablo, entonces no me comprometo. Si no me comprometo, no me expongo. Si no me expongo, no soy vulnerable. Si no soy vulnerable, estoy en mejores condiciones para, si tengo que interactuar, imponerme al otro, manipularlo, usarlo y evitar que él, en principio, si tiene las mismas intenciones, haga esto conmigo. Esto es lo que claramente nos podría llevar al fracaso del diálogo. ¿Qué elementos habría que tener en cuenta antes de ver cuáles son las dimensiones en las que se desnaturaliza la condición del otro? Algo de lo que habla Kant, que nosotros mencionamos con otro nombre, con otro texto, ahora vamos a ampliar un poquito, pero juega también un papel importante en el fracaso de las relaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la condición situada, que era fundamental, la condición situada para entender el reduccionismo, el carácter situado? Y decíamos que cada uno de nosotros tiene una situación que puede ser en un 1% similar a los de otro y en un 99% diferente a la de cualquier otro. Aun cuando estemos cerca, aun cuando compartamos la misma cultura, etapa histórica, momento histórico, es esta situación. ¿De qué está hecha la situación? Juan utiliza un término que después lo vamos a recuperar, que es el de facticidad social. Él dice, todo lo que se ha generado a partir de la interacción de los seres humanos entre sí, constituyendo una larguísima historia común, todo eso se llama facticidad social. Facticidad viene de factum, hechos. Todo lo que hoy nosotros conocemos como cultura, de las cuales muchísimos ejemplos de elementos culturales se nos pasan por alto, nos parecen obvios, o ni siquiera sospechamos que son que no es que han estado ahí para siempre, no sospechamos ni siquiera en qué momento se originaron. Sin embargo, están ahí, y es hechura del propio hombre, son hechos generados por el propio hombre. Por eso se habla de facticidad, y facticidad social. Yo les dije, usé una expresión cuando me refería a Kant, y él hablaba o él explicaba cómo los seres humanos somos mediante los otros y para los otros. Utilicé un término que ahora vamos a poder entender mejor. Él habla de ámbito, yo dije asmo, que es el resumen del ámbito significativo mundanal organizado. Los que estamos ahora presentes, relacionándonos en este momento, compartimos el mismo ámbito significativo mundanal organizado. Es decir, el ámbito, la realidad planetaria, todo lo que hay alrededor nuestro tiene un significado, pero ese significado la mayoría de las veces no se lo pusimos nosotros, lo pusieron otros. Sin embargo, nosotros lo damos como obvio. Por ejemplo, ¿cómo sería dar por obvio el significado de algo que no pusimos, que tal vez nunca nos ponemos a pensar en ello, pero sin embargo lo hacemos y usamos esa cosa? Vamos al ejemplo que dio Juan, el ejemplo de la silla. El significado de la silla como objeto es algo que se utiliza para descansar o para sentarse. Ahora, la silla, culturalmente hablando, es tan antigua como el sujeto. Ahora, nos parece que el papel que juega una silla es obvio. Sería obvio, está ahí, está obvio. Pero no, en algún momento no hubo silla. En algún momento la silla fue una creación a la que luego le fuimos encontrando el significado y nosotros le hemos encontrado el significado a partir de la repetición. No, como dije el otro día. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nos sentamos de tanto ver cómo se sientan las personas que nos cobijan en nuestros primeros años de vida, y ahí aprendemos el significado. Mundanal, inherente al mundo, organizado. El mundo está organizado de alguna manera, está dividido, hay funciones, hay tareas, está como diseñado, con sus errores, con cosas que hay que modificar, con cosas que en algún momento ordenaron y hoy ya no sirven, pero se mantienen, con nuevas posibilidades, pero hay como una especie de orden.
está ordenado. Nosotros venimos al mundo y en los primeros años de vida nuestra familia nos ordena cómo es la interacción, cómo hay que interactuar, qué implica relacionarse con otro, qué es crecer, qué es jugar. Hay toda hay como una especie de estructura que va indicando las posibilidades que tenemos de hacer o de no hacer, y eso va a depender también de cada cultura. Lo que pasa es que nosotros creemos que estos esquemas que nos ordenan, que nos permiten entender nuestro mundo, son naturales. No tienen nada de natural porque fueron creados y además puede ser hasta completamente diferente al mismo espacio en una cultura distinta u otra. Esto se llama facticidad social. Esta facticidad social se hace, la hacemos, se recrea, se sostiene, la mantenemos con vida, si se quiere, y además es el ámbito en donde nosotros podemos expresar nuestra libertad. ¿Por qué la facticidad social? ¿Cuál sería la importancia de todo aquello que el hombre genera o crea? ¿Para qué podría servir? Vamos a plantearlo en términos utilitarios, dice Juan. ¿Para qué puede servir la facticidad social? Que es un equivalente a la cultura, aunque no necesariamente sean lo mismo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué debería servir? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que hacemos se sedimenta y luego se mantiene? ¿Por qué? Dice Kant, la facticidad social, de la cual muchas veces somos conscientes y otras veces no lo somos, pero aunque aún no seamos conscientes, nos manejamos dentro de una facticidad social a la que habitualmente tendemos a mantener. Por ejemplo, facticidad social es el lenguaje. Entonces, la facticidad social necesita de las personas. Si las personas dejan de hablar un lenguaje, tal vez porque esa facticidad no cumple el objetivo que tiene que cumplir, que ahora vamos a ver, ese lenguaje desaparece. Por ejemplo, la lengua latina, el latín. El latín tuvo una importancia, muchísima importancia, pero en algún momento se dejó de usar, se convirtió en lo que los filólogos llaman una lengua muerta. Ahora, ¿por qué? ¿Alguien decretó, se gastó, se usó mucho? No, no, no. Dejó de existir, dejó de ser interpretada por las personas porque el lenguaje es como una especie de guía de la situación. Y esa manera de representar la realidad que tenía que ver con el lenguaje, con el latín, eh, se dejó de usar, perimió, se hizo inaplicable. Entonces se dejó de hablar. Y las personas no es que dejaron de hablar, empezaron a hablar o utilizar otro lenguaje que interpretaba claramente su propia situación en el mundo. Por eso las culturas originarias más fuertes o más potentes conservan a rajatabla sus dialectos originales, porque estos dialectos originales son un reflejo de su cultura, y hasta ahora han luchado brazo partido para no perder los ejes de su cultura, y por eso se mantiene. Y por eso para nosotros, para los occidentales, nos han enseñado a ver que esto es raro, que esto es parte del folclore, o que esto es una señal clara de primitivismo. Es todo lo contrario. Esto es cómo funcionaría en un ejemplo que es el lenguaje. ¿Para qué sirve? Juan dice lo siguiente, dice, la facticidad social lo que le permitiría al ser humano es existir es coexistir en términos de Juan también, con sentido. Él dice, la facticidad social es lo que nos permite, vamos a ponerlo en términos potenciales, es lo que nos permitiría existir con sentido. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese manos a la obra, toda esa cultura, es para permitirnos existir con sentido. Habíamos estado trabajando en la clase anterior, en las últimas clases, que una de las cuestiones fundamentales, no a nivel, no a nivel de erudición filosófico, sino a nivel concreto, mortal, de carne y hueso, era el sentido de la vida. Es algo que nos preguntamos constantemente. Desde las más pequeñas cosas, ¿qué sentido tiene que estoy haciendo, al estar haciendo esto? Hasta algunas cosas que
si fuera este el denominador común, diría que somos afortunados. En algunos casos hay quienes se plantean el sentido de su propia vida. Esto ya tiene otra dimensión. Plantearse el sentido de la propia vida está indicando tal vez que haya un desajuste en la propia facticidad social, porque la facticidad social está pensada para que nosotros existamos con sentido. Para poner un ejemplo, ya que digo una facticidad social que uno tiene que soportar, pero hace que no le encontremos sentido. Es fundamental encontrar el sentido a la vida, pero el sentido no lo inventa uno, no lo pone uno, no lo ponemos porque somos sabios, no lo compramos, no lo podemos buscar adentro del cuerpo. El sentido se genera en función de las coordenadas en las que se vive. Yo pienso muchas veces el caso de centenares y miles de personas que, por ejemplo, están completamente excluidos del sistema del ámbito formal del trabajo. Con lo que esto significa, estar excluido del ámbito formal del trabajo es prácticamente lo que los romanos llamaban la capituli minutio, ¿no? Es algo así como entrecomillado la muerte civil. Salirse del sistema implica en algún momento pensar qué sentido tiene mi vida. ¿Tiene algún sentido sobrevivir bajo condiciones sociales que cualquiera de nosotros rechazaría? Muchas veces no las rechazamos porque no las conocemos, porque creemos que nuestra facticidad social tiene una dimensión universal. Ese es otro problema que tenemos que corregir y deberíamos corregir los seres humanos, ¿no? Muchas veces, las más de las veces suponemos que la facticidad social que nosotros tenemos, que puede ser positiva, es la facticidad social natural, la facticidad con la que comparte todo el mundo. Entonces, habría una facticidad social positiva y habría una facticidad social negativa. Pero lo más importante de la facticidad social es que esto es clave para entender la interacción planetaria, la historia de la humanidad, nos condiciona. La facticidad social nos condiciona. La libertad, que muchas veces, de una manera absolutamente irresponsable, muchos predican con un carácter absoluto, no puede ser nunca absoluto, porque la libertad es el resultado de la facticidad. A mayor facticidad, más libertad. A menor facticidad, menor libertad. Pero sin entrar en esto, que es muy fácilmente rebatible, aunque se repita mucho como eslogan en todos los ámbitos, vamos a la facticidad. ¿Por qué condiciona? ¿Qué significa que la facticidad social condiciona? Que la facticidad social condicione significa que, si bien soy libre para tomar decisiones, el condicionamiento hace que tal vez mis decisiones se opaquen, no aparezcan todas las opciones posibles, o que esté forzado por X motivo de no estarlo, podría elegir libremente entre A y B, esté de alguna manera forzado a elegir A. ¿Qué sería una facticidad social negativa? Por ejemplo, facticidad social negativa sería tener muchas dificultades para alimentarme, tener enormes dificultades para acceder al agua potable, no poder acceder al trabajo registrado ni al trabajo formal, no tener posibilidad de educarme adecuadamente, tener la condición de ser un habitante del pueblo originario, tener la condición de ser un habitante de un pueblo originario en cualquier continente del mundo, y además ser mujer, y además ser anciano y ser niño. Estas facticidades sociales que son negativas y son devastadoras, y que creo que en alguna medida no tenemos, sí en alguna otra. Por ejemplo, una facticidad social positiva a lo largo de toda mi vida es la de haber sido varón, o haber sido catalogado como varón, que hubiera sido completamente diferente si esa facticidad social
hubiera sido catalogarme como mujer. Y lo vi, lo viví y lo sigo viviendo claramente. La diferencia o el privilegio que tienen muchos ámbitos de la cultura, en muchas facticidades sociales, ser varón y no mujer. Para empezar, ¿no? Después habría un montón de situaciones, incluso que a veces hasta compiten con la propia condición de mujer para ser de alguna manera excluido del sistema. Esto es una facticidad social negativa. Facticidad social negativa, claramente. Ahora, esta facticidad social negativa nos va a condicionar al momento de tomar o tener que tomar una decisión. Supónganse alguien que, por ejemplo, tiene que recorrer todos los días de punta a punta el territorio en el que vive, que no tuvo posibilidad de tener estudios primarios. Si le preguntáramos, por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál hubiese sido un objetivo o una posibilidad? Lograría, vamos a ver por qué brevemente. Y me hubiese gustado estudiar, ¿no? Alguien me preguntó, de mi misma edad, y vos que es un recuerdo imborrable, alguien me preguntó, ¿y vos qué haces? ¿Qué es eso que tenés? Yo la vi, pero no la tuve nunca, y yo estaba en una bicicleta chiquita. Dice, ¿vos qué haces? Y yo voy al colegio. ¿A qué escuela vas? Le pregunté yo a ese chico. No, no, yo no voy a la escuela, no, no me pueden mandar a la escuela. Ah, esa frase, ese intercambio, yo calculo que tendría 8 o 9 años, me había alejado muchísimo del lugar en el que vivía en una bicicleta y en un momento me encuentro en una zona que no conocía y de golpe se me aparecen 2 o 3 chicos de mi misma edad, pero mirándome de una manera extraña o rara, y yo claramente pensé, estoy en peligro en esa edad y voy a perder la bicicleta. Pudimos, yo con mucho miedo pudimos generar como una especie de diálogo. En definitiva, al final no me pasó nada y me pude ir con la bicicleta, pero apareció ese contraste, ¿no? Me pregunto, ¿y vos qué haces? Y yo voy a la escuela como vos, ¿en qué grado estás? No, no, yo no puedo ir a la escuela. Nunca fui a la escuela ni creo que pueda ir a la escuela. Bien, te condiciona. Me hubiese gustado ser ingeniero. Claro, pero no podés ser ingeniero, porque no tenés ni estudios primarios ni estudios secundarios. Pero hubiera pasado lo mismo si, en este caso, tal vez por imposibilidades económicas, tal vez hubiese pasado lo mismo si no hubiese tenido los nutrientes básicos, ¿no? Que son los que forman el cerebro, la zona occipital, que es la que luego permite el entendimiento. Sería imposible. Si a mí me hubiese pasado eso, seguramente hoy no estaría frente a ustedes. Quiere decir que fácticamente y socialmente soy un privilegiado. Pero como soy un privilegiado, no puedo pensar que mi facticidad social es la facticidad social de todo. Como soy un privilegiado, no puedo pensar que hice méritos y los que no están en mi condición, en el ejemplo, están como están, si es que por suerte, ojalá hayan crecido y hayan podido subsistir, o tal vez estén recorriendo las calles buscando cartones, pero mucho más grandes. Yo no tengo ningún mérito. ¿Qué mérito tengo? El único mérito que tengo es haber nacido en un momento, en un mundo, en una situación cultural o en un hogar con posibilidades de desarrollo. Ahora, yo diría, la peor afrenta que se puede cometer y que se comete a nivel de pensamiento y de práctica discursiva en este punto es suponer que la facticidad social que uno tiene es natural y que es una facticidad social que todos tendrían que tener. Y si el otro no la tiene, es por desidia del otro. No tengo ningún mérito. Y si tengo algún mérito, ese mérito es mínimo. Si hubiese nacido, piénsense ustedes muchas veces, que pueden o no, podrían compartir o no mi facticidad social, no debe ser, en algún punto debe haber alguna zona de contacto, al menos por haber nacido en la misma época y en el mismo país. Piensen qué hubiese ocurrido si mi facticidad social hubiese sido diferente o distinta. Tal vez ni siquiera hoy lo estaría pensando, pero el prejuicio más grave, el más grande, es
como se suele hacer, como se hace habitualmente, es creer que nuestra facticidad es no solo natural, es la de todo el mundo, sino que es el resultado de nuestro propio mérito. Cero mérito. Diría Dussel, que es un pensador, ya lo he mencionado, importantísimo, dice, el lugar en donde hemos advenido al mundo es como una especie de suerte natural, de lotería. Podría haber nacido acá, podría haber nacido en el siglo XV, podría no haber nacido, podría haber nacido en África, podría haber nacido en Córdoba, podría haber nacido mujer, podría haber nacido africano. Es como una especie de lotería natural. Ahora, esto que puede ser en la facticidad social no discernible, es diferente cuando yo nazco en un lugar, en un momento, en una situación donde la facticidad social, como dice Juan, puede ser o es una facticidad social opresiva. En ese caso, no es una cuestión de suerte, de lotería, porque esa facticidad social opresiva en la que podría haber nacido es el resultado de la labor, de la mano, de la cabeza de otros. No es el resultado de una lotería, ni es natural. ¿Mm? Bien, entonces, existir con sentido. Si no nos permite existir con sentido, aparece lo que se llama facticidad social opresiva. La facticidad social opresiva es la que nos condiciona. Nos condiciona, nos limita, no nos permite crecer. Herramientas, y hasta acá voy a llegar en este punto, herramientas que nosotros los seres humanos vamos a tener respecto de la facticidad social. Primero, analizar la facticidad social críticamente para saber si es positiva o negativa. Primero, saber que existe, en qué consiste, cómo se construyó, cómo se constituyó. Que si una facticidad social es negativa y se perpetúa, es responsabilidad, entre otras, también de mí mismo. Que una facticidad social tiene un origen y puede tener una finalidad o un fin. Que una facticidad social es el resultado de manos humanas que la piensan y que la quieren, pero que muchas veces no detectan los resultados indirectos de aquella acción que realizan. ¿No? Hay efectos de una... En filosofía de la acción nos enseñan que hay en las acciones humanas efectos directos que tal vez podemos mensurar, pero algo que no podemos mensurar o que deberíamos tener presente, que podemos mensurar, aunque con cierta limitación, y normalmente no lo hacemos, son los efectos indirectos. Estos efectos indirectos que suelen acompañar a muchos comportamientos, a veces son negativos y son el resultado de no haberlo percibido. Esta facticidad social que podemos contribuir a perpetuar o podemos modificar, que no nos determina, pero nos condiciona y que muchas veces nos puede condicionar gravemente. En una conversación en el último año de vida con Héctor y hablando de ciertas cuestiones que tenían que ver con facticidades sociales negativas, para gran parte de la población, él me decía, y con razón, muchas veces la facticidad social, la situación de un pueblo, lo cultural, es tan negativo que uno se queda perplejo pensando cómo es que en una situación de facticidad social tan negativa no explote y no vuele todo por los aires, ¿no? Y tenía razón. A veces las facticidades sociales son tan negativas que uno dice, ¿por qué no se produce la ruptura? ¿Por qué no explota? ¿No se levanta como si fuera una olla a presión? Y a veces no acontece eso tampoco, por cuestiones que tal vez no sean o no sean, o sean más difíciles de percibir. La facticidad social es fundamental para la generación del encuentro o el fracaso. Tenemos que ser conscientes de que esa facticidad social no la elegimos en principio, sino que entramos en una cultura que tiene ya una facticidad social existente y de la cual nos apropiamos acríticamente. Nos apropiamos de las pautas de cultura, de los modos de aprendizaje, del lenguaje, de las formas de interrelación, acríticamente, es decir, las absorbemos y luego las ponemos en marcha, en práctica. Algunas en algún momento las revisamos, otras no las revisamos
Y si bien sería deseable revisar algunas de estas facticidades, porque no somos conscientes de que son opresivas, también es cierto que nuestra capacidad tiene un límite y no podríamos revisar toda la facticidad social si es que pudiéramos conocerla toda. Pero también es cierto que tenemos que salir de esa inercia o de ese déficit que implica que generalmente no revisamos ninguno de los postulados que forman nuestra facticidad social. Todo nos parece natural, todo nos parece cierto, todo nos parece como no podría ser de otra manera, todo nos parece como historia, todo nos parece válido, todo nos parece de siempre. No, 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 no. La responsabilidad es nuestra, tanto si la facticidad social es positiva como negativa. El fracaso, que tendría que ver con la facticidad social, implica, en principio, que no se consuma el diálogo, que el diálogo no se realiza, o si bien se realiza en algún momento, se quiebra o fracasa. ¿Por qué? López Quintana es uno de los autores que indagó o investigó más sobre esto. ¿Por qué fracasa el diálogo? Yo dije, porque existe un desnivel entre lo que el encuentro interpersonal promete y luego lo que se logra, se posibilita o se mantiene. Y esto tiene que ver con la percepción del otro. Y hay un fenómeno que anula la correcta percepción del otro, que impide la adecuada percepción del otro. Dijimos, en el diálogo, dos individuos que intentan desarrollarse en su dimensión personal porque su objetivo final es dejar de ser individuo para convertirse en personas. En el mundo hay objetos, cosas, hay realidades físicas, naturaleza, hay realidades animadas, animales, no humanos, y hay realidades humanas, y hay realidades suprahumanas. Dejando de lado estas, diríamos, uno de los principales escollos es convertir a uno o a mi interlocutor, rebajarlo al tratarlo o al acercarme a él y rebajarlo en su condición de persona, convertirlo en lo que se denomina ontológicamente, convertir al otro en objeto o en cosa. Coloquialmente es el término que nosotros le damos a la expresión cosificación. Uno de los riesgos más graves, más grandes que se dan en la interacción humana es reducir al otro a la dimensión de cosa u objeto, denominado cosificación. El otro ya deja de ser el otro, no es no es un posible interlocutor, sino es algo que yo puedo, por ejemplo, dentro de los cánones de la modernidad, la cosificación es algo que existió en todas las épocas y existirá en todas las épocas, en mayor o menor medida, pero como forma, como pauta de vida, fue exacerbada en la modernidad. Una de las posibles salidas que tiene el hombre es la salida hacia el otro. Cuando esa salida hacia el otro implica ponerse en el lugar del sujeto y a los demás en el lugar del objeto, y a partir de ponernos en el lugar del sujeto en una situación de superioridad, y además tratar al otro como si se tratara de un objeto. El moderno, ¿qué hace habitualmente? ¿Qué ha hecho habitualmente con las cosas? Primero las trata o las ve de una manera despectiva, las pone a distancia. Es superior a las cosas, al objeto y a la naturaleza. Las conoce. ¿Para qué las conoce? Las conoce para dominarlas. Conocer es poder. ¿Y dominarlas para qué? Para ponerlas a su servicio, para usufructuarla, para explotarla, hasta, en definitiva, dejarlas exhaustas y anularlas. ¿Esto por qué? Porque el moderno se considera con títulos para ser propietario de las cosas.
Acuérdense el concepto de propiedad privada. La propiedad privada implica que si yo soy propietario de algo de manera privada, puedo hacer con ese algo, objeto en principio, lo que yo quiera, inclusive destruirlo. Esta irracionalidad no es más que el punto de llegada de premisas que desconocen la condición o la calidad del otro. Cuando veo al otro como un objeto, altero su estatuto ontológico y mi conciencia, que debería ser una conciencia intersubjetiva, porque en el diálogo se va construyendo la conciencia, este también es un dato importante. Mi conciencia, lo que denominamos conciencia, que en algún momento es algo por hacer, luego es un recipiente que está vacío y luego se va constituyendo como tal, es el resultado de la interacción con otro que ya tenía su conciencia desarrollada. Si no hubiese sido posible este encuentro, no tendríamos conciencia alguna. La conciencia es el resultado de la interacción con otro que la va modelando y la va cargando de contenidos o de significados. Esa conciencia me abre a la subjetividad del otro, pero me puede cerrar. Y entonces aparece la conciencia de posesión. Cuando veo y trato al otro como lo que el otro no es, mi conciencia es una conciencia de posesión. Por eso, habitualmente, así como muy livianamente decimos, poseo tal cosa, soy poseedor de tal cosa, no, esto lo tengo para poseerlo, así una persona se convierte en materia de posesión, de mi posesión. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades? Sigamos a la in entralgo en la relación con el otro. Dice, tenemos tres posibilidades. Esta, que es tratarlo como objeto. La contraria, que es tratarlo como persona. Pero una más importante, y si se quiere, previa, que englobaría al trato personal, que es el trato al otro como prójimo. El punto de partida sería el trato al otro como prójimo, luego la conversión en persona y la desviación, que el otro se reduzca a objeto. Laín Entralgo, a lo largo de varios capítulos, en su teoría y realidad del otro, analiza estas tres posibilidades. Martin Buber, otro de los pensadores del diálogo que hemos conocido, nos dice algo, hace un aporte interesante, que es el siguiente. Es una cuestión que parece fácil, no lo es, puede pasar desapercibida y es un detalle delicado. Él dice, en realidad no es simplemente visualizar al otro como persona o visualizar al otro como objeto. Son las dos alternativas que van de la mano. No es verlo solamente, sino, si yo lo objetivizo, es al mismo tiempo tratarlo como objeto. ¿Por qué? Trato de traducirlo en un ejemplo puntual. Si alguien me preguntara en el curso, supongamos que estuviéramos acá reunidos en un aula, estamos en un aula virtual, estamos dentro en un ámbito donde estamos interaccionando adecuadamente, ámbito, que no sería la estructura del aula de la facultad, ¿no? Serían paredes, en un ámbito. Y alguno de ustedes me preguntara, en esta temática, ¿no estaría ya todo dicho? Porque, por ejemplo, alguien me podría decir, si yo le preguntase a usted, profesor, si me puede distinguir o si me distingue o ve alguna diferencia entre mi persona, alumno que le estoy formulando esta pregunta, y aquí esa silla que está desocupada, o el ventilador de techo que está funcionando. Usted diría claramente, por supuesto, vos sos un alumno y aquello es un objeto, una silla que se usa para sentarse. Luego de formular la pregunta, yo diría esto. En realidad, es probable que yo pueda, o seguramente te conteste, claro,
¿cómo no te voy a distinguir? ¿Cómo no voy a diferenciarte a vos o a todos ustedes del ventilador de techo? Es más, el ventilador de techo, la silla, son objetos, pero que en este momento están como en el fondo del telón de mi percepción. No, mi conciencia, mi percepción no está dirigida al ventilador de techo y a la silla. ¿Por qué? Porque son objetos y en este caso me son indiferentes. ¿Me son indiferentes en qué sentido? Indiferencia viene del término latino in, que significa no diferenciar. ¿Mm? Algo que me es indiferente es que no lo diferencio. Bueno, me son indiferentes la silla y el ventilador de techo, pero está bien que así sea, porque son objetos. Claro, ustedes son personas, no objetos. Ahora, supongamos, compliquemos el ejemplo, compliquemos el ejemplo, que internamente yo piense, logré captar de alguna manera su atención, me han comprendido, creo que alguno hasta aceptó lo que yo estoy contando, con lo cual, lo estoy pensando, logré mi cometido, porque esto que yo les estoy contando no es así, es falso. Lo que pasa es que si lo creen y lo entienden, me pueda servir a mí luego para sostener algo, mi punto de vista, que tengo que sostener por otros motivos, pero que no son realmente motivos de honestidad intelectual, pero me está sirviendo. Esto hacia adentro de mi cabeza, ustedes no pueden percibir. Claramente, yo allí podría decir, sí, los estoy distinguiendo en principio y los estoy viendo como personas, pero entonces hay una inconsistencia entre lo que digo y lo que hago, porque los estoy tratando como objeto. Y es cierto, y muchísimas veces ocurre de esta manera, casi siempre ocurren de esta manera. ¿Y saben cuál era la respuesta ante este dato, que es muy habitual? La respuesta que le daba Buber, y después lo dieron otros pensadores, en realidad, dice Buber, quien se expresa de esta manera como en el ejemplo y actúa de esta manera como en el ejemplo, no tiene todavía una real conciencia de la presencia, de la exterioridad de aquel que lo confronta. Es decir, es un defecto, un déficit en mi percepción, porque si realmente tuviera clara conciencia de esa diferencia o no diferencia que puede articular en términos discursivos, siendo consistente, su trato tendría que ser consecuente. Sí, dice Buber, no hay todavía una clara conciencia, en términos de Freire, no hay una adecuada concientización de la dimensión personal del otro. Y esto yo lo corroboré, cualquiera podría corroborarlo, cualquiera podría corroborarlo, porque yo me planteaba en algún momento y hace mucho tiempo atrás, se dio una situación, había ido, para que vean que esto concretamente tiene su refrendo existencial, ¿no? Son cuestiones que tendrían que darnos que pensar. En ese momento tal vez me dio algo que pensar, pero no lo tenía todo claro. Había ido a dar clases a una extensión, siendo profesor de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Villa Mercedes, San Luis, un lugar muy lindo, con un grupo bastante importante, había cerca de 300 alumnos. Era un lugar muy lindo porque era como un auditorio, me acuerdo al estilo de auditorios, según algunos estado en la Facultad de Medicina, que hay como especies de auditorios, que son como especies de tribunitas, en semicírculo. Esto me tocó por haber algún tema relacionado no con la medicina, sino con lo ético en la Facultad de Medicina hace muchísimos años atrás.
y estaba dando clase, y estaba tocando esta temática. Entonces, terminado el curso, yo los tenía que evaluar. Y eran muchos. Entonces, la consigna era, hagámoslo prolijo, somos muchos, tenemos que irnos, tenemos que escucharnos, respetemos el orden para que sea flexible, para que nos podamos entender, para que la situación de nerviosidad en la evaluación no se dé y para que esto sea ágil. No, había terminado de hablar del tema de cosificación. ¿Qué ocurrió? Durante los primeros 15, 20 minutos me fue imposible arrancar el examen porque el murmullo era ensordecedor, con lo cual costaba identificar al alumno. Cuando el alumno quería acercarse, tenía en algún momento 7 u 8, 9 personas que me decían por qué era el orden y qué pasaba, por qué había empezado por la letra A, o a qué hora iba a terminar, o en qué momento, con lo cual me impedían tomar al alumno, impedían que el alumno se expresara y se generaba ese clima de distorsión. Después otros que entraban y salían permanentemente. Ante el pedido de que nos quedáramos exclusivamente con los alumnos que por una cuestión alfabética iban a rendir el examen y que por favor, a medida que se fueran agotando las letras iban a ir pasando, se retiró la mitad de los que no les tocaba, con lo cual salían y volvían a entrar. ¿Entienden, no la situación? ¿Entienden la situación? Digo, ¿cómo puede ser que después de haber hablado tanto tiempo de cosificación, del tema de la cosificación, ipso facto, a los 15 minutos se produjera esto que era claramente un no me importa mi compañero, no me importa el que está esperando, ni me importa el que me está tomando. Ese ejemplo que tantas veces recuperé, que pensé y discutí, que por supuesto seguramente estaba harto extendido en cualquier facultad y con cualquier profesor, porque no es una cuestión personal, claramente, me dio que pensar y la respuesta a todo esto lo encontré cuando empecé a leer a Buber. Claro, sí, no hay ninguna duda que yo puedo distinguir una silla de una persona. El tema sí es en lo concreto. No le doy a la silla el mismo trato que le doy a la persona. Próximo, es un tema de concientización muy profundo, un déficit muy profundo que tenemos como sociedad. Prójimo, ¿por qué la Einentrahl inicia el trabajo hablando del prójimo para entender luego lo que significa persona y lo que significa objeto? Muy sencillo, muy concreto, porque la Einentrahl toma como paradigma de las relaciones interhumanas la parábola del samaritano. ¿Conocen la parábola del samaritano? Es una parábola, un relato que está en el Nuevo Testamento. Porque claro, el término próximo, proximidad se discutió ya en aquella época en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? La famosa pregunta de los escribas de la ley a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Con clara connotación de intentar sacarse el lazo del cuerpo, pero tiene ojo, no estoy haciendo ni teología, ni estoy yendo más hacia el pasado, estoy haciendo una relectura de algo que ocurre o que podría ocurrir en la actualidad, que ocurre en la actualidad, lamentablemente. La parábola es esta. Un samaritano vuelve se encuentra con una persona que está tirada en el camino, está malherida, golpeada. Entonces él tenía que llegar en su caballo rápido a una localidad. ¿No? Yo no voy a recordar algo que estudié hace muchísimos años, no voy a recordar ahora exactamente la localidad, pero no importa. ¿Qué hace? Previamente esto, habían pasado por ahí los escribas, ¿no? Los sacerdotes. Y al verlo mal herido, algunos miraron para otro lado, otros pasaron más rápido y otros lo saltearon. Llega este samaritano
y uno piensa, va a seguir, va a apurar el caballo. No, para el caballo, se baja, pierde tiempo, lo consuela, lo contiene, trata de curarlo, se queda con él y una vez que está restablecido, lo acompaña y sigue su camino. Esta parábola la usa Jesús ante los escribas y les dice, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién actuó correctamente? ¿Quién vio al samaritano como su prójimo? Entonces los escribas, los padres de la ley, que después resultaron fariseos, como se ve que están en una encerrona, porque claro, algo les dice que su comportamiento no le fue adecuado, le dice, y tenemos muchas dudas, Jesús, ¿no nos podrías ayudar? Porque hasta donde nosotros sabemos, la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo tiene que ver con aquel que comparte cultura, historia, vida. Entonces, hay una breve discusión y Jesús le dice, en realidad están equivocados, porque prójimo, y ahí viene la traducción, dice, prójimo es el próximo. Y el próximo es cualquiera. El próximo no es el que comparte conmigo lazos cosanguíneos, que es familiar mío, que es amigo mío, que es vecino mío, que es compañero mío, que no. Prójimo es el próximo, próximo de proximidad, de cercanía. Y ahí viene el cierre, con esto termino la idea de proximidad, pero fíjense que la situación del samaritano es muy habitual hoy en día. Pero también hay otro dato concreto. Muchos que aún no tengan una confesionalidad religiosa, muchos, no soy ingenuo, algunos, aunque no tengan confesionalidad religiosa, y lo he visto, son capaces de comportarse como esta persona ante el herido, aunque no tengan confesionalidad religiosa alguna. Y por el contrario, los que puedan tener una confesionalidad religiosa supuestamente muy alta, incurren permanentemente en el comportamiento de los escribas. Cierra la discusión y esto es equiparable a otra cita del Nuevo Testamento, cuando en el Apocalipsis, en el juicio final, en la figura, ustedes tienen que pensar que todo esto son figuras, maneras de explicarse la realidad, porque estamos en una cultura que no era la nuestra. No hay que tomar el peor error que puede tener el ser humano cuando interpreta textos tan antiguos y venerables es ser literal. El peor error es ser literal. Es suponer que porque dice 50.000 vacas había 50.000 vacas, o es suponer porque el que dice lo había ganado el demonio y temblaba porque se lo había tragado el demonio, y no darse cuenta que en ese momento ya existía la epilepsia como enfermedad. Lo que pasa que la epilepsia se detectó en el siglo XXI. La literalidad es espantosa para entender los textos sagrados. Lamentablemente, hay hermenéuticas que abusan de esto. Dice, en el juicio final, en la imagen, se presenta toda la comunidad, y entonces algunos pueden acceder al juicio final y otros no. Y los que no pueden acceder al juicio final les dicen, pero yo durante toda mi vida practiqué todos los ritos que la religión pedía, hice todos los sacrificios que la religión pedía, recé todas las veces que supuestamente había que rezar, tenía todas las estampitas que había que tener, fui al templo todas las veces y más que me pedían, cumplí todas las formalidades de lo que dice el precepto religioso. ¿Por qué me rechazás? Y además no te vi nunca. Nunca podrías haber sido mi prójimo, le dicen, porque no te vi nunca. Entonces le contesta, para los que profesamos o tenemos una confesionalidad cristiana, no ya católica, yo la tuve católica, luego la cambié y la mía es cristiana, no católica. Esta frase es estremecedora y da que pensar. Jesús o Dios les dice, sí me viste, y me viste permanentemente. No, no te vi nunca, no te me apareciste nunca como Jesús. Sí, me viste y me cruzaste infinidad de veces. Cuando apareció el anciano, cuando apareció el niño, cuando apareció el huérfano, cuando apareció el desprotegido, en todas esas veces te cruzaste conmigo y nunca me prestaste atención. Esta frase es impresionante. No, sí me viste,
La figura del huérfano, del desposeído, de la mujer, del anciano, del perseguido, del excluido. Sí, me viste constantemente y constantemente me rechazaste. En términos de persona, dice Laín Entralgo, la cuestión se tiene que morigerar. Debe ser matizada. De todas maneras, el tratar al otro como persona, si hacemos la correlación con el trato como objeto, también tiene sus matices. Nosotros, lo dicen los dialógicos, no es que podamos convertir todas las relaciones interhumanas en relaciones personales o dialógicas, porque esto sería imposible, ingenuo y falso. El ser humano, además de ser persona, es individuo. Entonces, esa tendencia posible a cosificar está presente. Y sobre todo, es muy difícil de manejar si toda la facticidad social nos dice que como norma o regla de vida tenemos que adoptar esta actitud individual ante los demás, que es lo que nos ocurre a nosotros. Puntualmente estamos pensando en nosotros, en el mundo de hoy. Tampoco es una excusa, pero nos condiciona claramente. Entonces, muchas veces, al otro lo podemos llegar a tratar no esencialmente como una persona, sino tal vez funcionalmente, pero esto se puede admitir en la medida en que esa funcionalidad, ahora vamos a ver los tratos, la forma de tratar al otro como objeto y va a aparecer más claro el ejemplo, esa funcionalidad esté o cubra un objetivo superior que sea, por ejemplo, el logro del encuentro. Veamos, para completar esto y cerrarlo, veamos cuáles son las posibilidades que tenemos cuando tratamos o vemos al otro como un objeto. Dice Laín Entralgo, hay tres maneras. Una sería verlo y tratarlo como un obstáculo, la otra sería verlo y tratarlo como nada o nadie, similar a la indiferencia, y la otra sería verlo y tratarlo como un instrumento. Veamos rápidamente, con algún ejemplo, estas tres modalidades. Empecemos por ver y tratar al otro como un instrumento. Esto es lo que coloquialmente expresa o refiere el término usar a otro, ¿no? Cuando uno dice me usaste, estás usando al otro, nos usaron, o me estás usando. Como instrumento. Aristóteles lo ejemplificaba de esta manera, la relación amo-esclavo. Él decía, el esclavo, las herramientas son instrumentos inanimados y el esclavo es un instrumento animado. Es decir, lo que era una pala, por ejemplo, que se usaba, se tiraba, se guardaba, se dejaba ante las inclemencias, se mantenía, se rompía y se cambiaba, que era un instrumento, esto era lo que se hacía con el esclavo. Es el uso del otro. Por eso aparece la idea de instrumentalidad. Ahora, es cierto, si afinamos, si indagamos más a fondo, que los usos hay usos de diferente intensidad. No es lo mismo la relación amo-esclavo, posible en la antigüedad, diferente a la esclavitud que hoy en día, con otra denominación, con otro ropaje mucho más difícil de detectar, no implica una relación directa, digamos, esclavo a la que yo le entrego la vida, sino una esclavitud que es sutilmente manejada de diferentes formas. Es otra. Y tampoco el uso que se haga, por ejemplo, limitadamente en el tiempo. Existe lo que yo llamaría un uso lavado. ¿Dónde hay usos lavados en la cotidianidad? Pero no deja de ser un uso. Uso lavado, pero que no deja de ser un uso. Por ejemplo, si lo digo a alguien porque estoy cansado y no tengo ganas, podrías hacer tal cosa porque necesitaría tal otra y traérmela cuando en realidad yo no tengo ganas, no tengo tiempo y tal vez puedo aprovechar la gentileza de esta otra persona acostumbrada a hacer eso. Eso es un uso lavado, pero es un uso.
También el uso que puede hacerse internamente, hacia adentro, intrafamiliarmente, ¿no? Múltiples usos, de padres a hijos, de madres a hijos, de hijos a padre, hijos a madre, de hermanos entre sí. Uso lavado, pero uso al fin. Pero como dice López Quintás, tal vez, por ejemplo, nos tengamos que repartir tareas, pero ese repartir tareas, que es repartir funciones, y que puede tener que ver con la instrumentalización, tienen un objetivo final, que es un hogar que convive como tal. El hogar, si convive como tal, realiza tareas que son funcionales. Y si en estas tareas funcionales aparece un uso y un uso lavado, ahí tiene un objetivo mayor que hace que este uso tal vez inclusive hasta, digamos, no sea cuestionable. Diferente es en aquellas relaciones intrafamiliares en donde, al estilo del antiguo pater familias, para poner un ejemplo bien chocante y contrastante, pero para el estilo de algunas familias en donde se visualiza la violencia de género simbólica o real, por ejemplo, el padre domina a sus hijos hasta muy avanzada edad. Y este dominar a sus hijos hasta muy avanzada edad suele ocurrir o suele ir de la mano de algo que ya no está en uso lavado, y es, por ejemplo, decirle, espero que ninguno de ustedes lo haya experimentado, y si se lo experimentó, habría que pensarlo y ver con qué herramientas podemos salir de esta situación. Es: yo quiero hacer tal cosa. No, no puedes hacer tal cosa. Sí, quiero hacer tal cosa. No, vos tenés que hacer esto otro, porque yo me deslomé, trabajé para que vos tuvieras un buen futuro y hicieras esto. No, pero yo quiero hacer esto otro. Si al otro lo vemos como persona, aún por difícil que resulte tenemos que darnos cuenta que ese hijo que está a punto de decir algo importante ya no es nuestro, nunca fue nuestro, es diferente, es distinto, es otra persona. Por lo tanto, tiene que ser autónomo, y esa autonomía se la tendríamos que haber ayudado a construir desde una heteronomía lavada. En el ejemplo, evidentemente, esto no ocurrió nunca. La respuesta es: perfecto, hacelo, pero hacelo solo. Esto usualmente en ciertos estratos de facticidad social implica no vas a tener más apoyo económico. Pero claro, como ese apoyo económico tiene que ver con una relación de autonomía no generada, que tiene que ver en algunos niveles de facticidad social, el que tiene que elegir se ve ante la disyuntiva: o no puedo hacer nada, no sé hacer nada, tengo que empezar de cero y a lo mejor tengo 20 años, o tengo que seguir los lineamientos de lo que me pide alguien que me está pidiendo algo a cambio, ¿no? El resultado final dependerá en cada caso. Acá hay claramente, y esto es frecuentísimo, acá hay claramente una relación de trato hacia el otro como si fuera un objeto. Ni hablar de las relaciones de pareja, en donde por nuestra propia idiosincrasia cultural la mujer es visto como un objeto. Sos mi objeto, eh, eh, sos algo que tiene que ver con mi posesión. Entonces, así como yo poseo y dispongo de un auto, yo también así dispongo de vos. Esto implica que tenés que hacer lo que yo digo, vestirte como yo digo, hablar como yo digo, visitar a las personas que yo digo, moverte en los ambientes que yo digo. Si esto no se hace, ese objeto claramente puede ser tratado como es tratado un objeto que yo compré con un enorme dispendio de dinero y no funciona como yo quiero. Lo empezamos a maniobrar, le empezamos a meter cosas, lo empezamos a sacudir, le empezamos a pegar patadas hasta que lo rompemos, ¿no? No voy a abundar mucho más, lamentablemente, porque es una realidad cotidiana. La instrumentalización del otro. Somos instrumentos, somos usados. Acá cabría bien la frase de Mark Twain, ¿no? Que yo recuperé. Que nos usen implican que nos han engañado. Si nos han engañado, nos han usado. Ahora, qué fácil es que nos engañen y nos usen. Y también qué difícil es entender que nos han engañado y nos han usado, ¿no? Qué falta de equivalencia.
dice Mark Twain, es mucho más fácil engañar que convencer a alguien de que ha sido engañado. Las cosas seguramente no serían como son si fuese posible lo segundo, pero para que sea posible lo segundo hay que trabajar y hay que pensar más. Esto sería el uso instrumental. Estamos repletos, yo les voy a enseñar a ustedes, lamentablemente, estamos repletos de situaciones de uso instrumental, de uso lavado, de uso intento, de cosificación. Sí aclarar algo, un punto que me parece importante. Ojo, la instrumentalización, la cosificación, no siempre es en una sola dirección. La instrumentalización o cosificación muchas veces es en un ida y vuelta, es bidireccional. Esto a veces no se percibe. Por ejemplo, ¿por qué digo que a veces no se percibe? Porque ahora me acordé de la definición de contrato. No se las puse como ejemplo, pero me acordé de la definición de contrato que se acuñó en la modernidad. Ojo, la noción de contrato ya existía con los romanos, pero la reformulación de la idea de contrato por los modernos tiene muy poco que ver con la definición de contrato de los romanos. Es muy distinta y es nociva. Fíjense, si no, la definición que Kant da del matrimonio al que catalogaban los modernos como una convención o contrato. Dice, él es el intercambio entre dos personas, entre otras cosas, del comercio sexual. Claramente sería muy difícil que una definición de este tipo sea formulada o resista un análisis teórico. Ojo, sea difícil que resista un análisis teórico. ¿Cómo? El matrimonio es un intercambio, un toma-daca con fines casi exclusivamente sexuales. Quiere decir que en un matrimonio el otro está obligado. Esto me suena en algún momento, no el Código Civil, otro producto jurídico moderno, cuando en el Código Civil se decía que el débito conyugal era como una especie de exigencia, el débito conyugal. Una barbaridad. Pero está un instrumento jurídico. Y este instrumento jurídico es el Código Civil. El Código Civil de la República Argentina. ¿Cómo es esto del débito conyugal? ¿Qué significa el débito conyugal en términos concretos? El débito conyugal significa que el varón podrá disponer del cuerpo de la mujer si están unidos en matrimonio cuando él quiera, las veces que quiera. Ah, ¿seguro? ¿Código Civil? Sí, seguro, Código Civil. Ah. Modernidad, el grandote, el que se estudia en la facultad, ¿no? Sí. Ah, copiado de Fleitas, calcado de Fleitas. Ah, Código Civil, instrumento jurídico, el contrato. El matrimonio es un contrato que tiene esas características. Ah. ¿Y qué pasaba si no había débito conyugal? No pasaría nada. Podría tomarla por la fuerza, porque es algo mío, objeto de mi posesión. Mirá si voy a dejar que la pelota a la que le pego todos los días jugando al fútbol se me escape porque de tanto patearla le rompí un gajo. No, la voy a seguir pateando hasta que reviente, explote y la cambie por otra. Ah, pero eso no es violación como parte de la violencia de género. Cuando no se respeta la decisión del otro, es violación. No, Código Penal. No, no era violación o no es violación para el Código Penal. Pero ¿cómo? Código Penal. Código, algo jurídico, modernidad, no era violación. Hay que pensar y repensar y deconstruir el derecho moderno. Les decía, cerrando la idea de instrumentalización, es difícil porque lo primero es descubrirse como víctima. Entonces, a partir de ahí, tomamos claramente conciencia de esto. La segunda, más sencilla, algo adelantamos, como nada o nadie, tiene que ver con la indiferencia.
es lo que Lenin llamaba el asesinato, lo que él llama el asesinato psíquico-físico. En realidad, en el lado nadie sería un asesinato psíquico, porque reservaríamos, por ejemplo, la muerte, el homicidio, el asesinato para el otro como obstáculo. Diríamos que es reducir al otro a la indiferencia, a la nada, no está. Ni lo maltrato, ni lo utilizo. Doy cuenta que no está. No existe, no tiene realidad. Lo encubro, lo olvido, lo invisibilizo. ¿Cuál, se, ¿Cuál sería la mejor manera de que alguien que esté no esté para mí? Desde el punto de vista individual o desde el punto de vista de mi cultura. Invisibilizarlo. No está. Está en el mundo, pero no lo veo. Está invisibilizado. ¿Cómo está en el mundo y yo no lo veo? ¿Cómo es posible? ¿Qué me está diciendo? ¿Que algo real, concreto y de carne y hueso que yo tendría que ver está invisible? No, no puede ser, no existe la invisibilización. Claro, por supuesto que existe perdón, la invisibilización, no, la invisibilización. Claro, por supuesto. Y yo puedo invisibilizar una manera de comportarme frente a otro al punto tal que si esa manera de tratar al otro es aberrante, alguien que está conmigo no la vea o la compartan. Sí. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Supongamos, vamos al ejemplo de hoy, el más concreto. Eh, una persona cuya crianza se desarrolla en un ámbito donde la manipulación, donde el insulto, donde la violencia simbólica y hasta el daño es moneda corriente, ¿qué percibe, por ejemplo, alguien que se está desarrollando hacia adentro de un ámbito y que es varón? ¿Qué percibe? ¿Qué empieza a ver y qué al mismo tiempo no ve? Fijémonos este dato, buscando la genealogía y el porqué de la persistencia de estos comportamientos socialmente hoy. ¿Qué es lo que ve? Lo que ve es un varón y una mujer, pero ve una manera de trato que es reiterativo y repetitivo. Él ve el insulto, el golpe, el silencio, la manipulación, no ve otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace invisible a sus ojos? Porque esto es lo que percibe. Lo que él no puede ver, que a la mujer, al otro, debería tratárselo respetuosamente, considerándolo como alguien diferente, permitiéndole hablar, permitiendo intervenir, teniendo autonomía, repartiendo las tareas. Eso no lo ve, eso se hace invisible. Si se hace invisible, probablemente cuando después interactúe socialmente hablando, va a ocurrir lo que no podría ocurrir de otra manera. Le sea invisible los comportamientos dañosos, simbólicos, que se practican sobre un colectivo. No puede ver, el varón en esta circunstancia no puede ver, tiene invisibilizado el tratamiento, el trato de género que los varones les dispensan a otras mujeres. Y así en muchos ámbitos. Esta es una posible explicación de por qué es tan difícil romper esa lógica en este ámbito concreto, que además el derecho, en la que el derecho tendría que estar consustanciado, pero esto lo desborda el derecho. Acá hay contenido para 40 ollas de derecho. Estoy exagerando. Todavía no hay ni para una latita de conserva. Pero tiene que ver con el derecho. Así se invisibiliza algo que uno diría a simple vista, si yo no tengo los ojos vendados, que a mí no me vengan a decir que a la mujer se le invisibiliza, no tengo los ojos vendados y veo mujeres por todos lados. Y vamos al último, que es el obstáculo. El obstáculo implica que
este otro está en el medio, ocupando un lugar o impidiéndome llegar a algo que yo quiero conseguir. Me imagino que no tengo que hacerles ninguna aclaración respecto de que estos comportamientos son los comportamientos que, motorizados en la modernidad, generaron las subjetividades que luego sostuvieron el sistema en el que hoy está vigente. No tendría ni que hacer la aclaración, ¿no? El individualismo implica en su visión del otro como objeto todas estas notas que estamos viendo ahora, que se generaron como subjetividades, como paradigmas, como estereotipos, que nosotros todavía tenemos. El estereotipo es, en una imagen coloquial, por ahí, por si todavía no ha quedado claro en lo que vengo contando, el estereotipo es como un balde en la cabeza, ¿no? El estereotipo es un balde en la cabeza. Camino y camino a ciegas, y es probable que me choque con todo, pero solo veo lo que puedo mirar detenidamente hacia abajo. Lo demás no existe porque tengo un balde en la cabeza y no percibo que tengo un balde en la cabeza. Como obstáculo, punto de partida, premisa, para que esta idea de obstáculo sea, si se quiere, direccionada, la idea de que el otro es un competidor. Y la idea de que el otro va a querer lo que yo quiero, pero que no podemos alcanzar los dos al mismo tiempo, tal vez porque sea escaso. Entonces, el otro es competidor. El otro no me va a ayudar a alcanzar lo que yo no tengo. Al contrario, va a querer tener lo que tal vez no podamos alcanzar, supuestamente, ambos al mismo tiempo. Por eso, el otro como obstáculo implica apartarlo, separarlo. Yo daba el ejemplo cuando este ejemplo era tomado, no era un ejemplo mío original, pero cuando daba clase no había mejor manera que ejemplificar el tema del obstáculo en las aulas, con muchos bancos por ahí en el medio vacíos, que era empujar un poco violentamente las sillas, que se cayeron un poco de costado. Por ahí muchos me miraban azorados, atónitos. Pero esta es la idea. Fíjense, esto que yo hago con el banco, con la silla, para ir hacia el fondo del aula, ¿alguien podría reprochar que estoy teniendo un comportamiento éticamente disvalioso? Y yo diría que no. Ahora, imagínense si yo hiciese esto, lo mismo, con seres humanos. Sería éticamente desvalioso, pero tal vez en una cultura como las que nos han forjado, con una mentalidad ultra competitiva, con una individualidad a ultranza, sea difícil de ver. ¿Por qué no es un obstáculo? Simplemente porque los objetivos que los seres humanos nos planteamos y a los que podemos acceder dadas nuestras capacidades, solo pueden accederse o alcanzarse por nuestras carencias, colaborando con los otros. Y ahí está la libertad. La libertad no es un punto de partida, la libertad es un punto de llegada, porque yo soy más libre cuanto más posibilidades, que son en tensión, puedo alcanzar conjuntamente con el otro. Son coposibilidades. Cuando estas posibilidades que no podría desarrollar si no es con el otro son alcanzadas, aumenta mi libertad. ¿Por qué aumenta mi libertad? ¿Por qué me siento más libre? Porque estoy en condiciones de ponerme otros objetivos que no podría haberme puesto, a partir de la cooperación y a partir de la solidaridad. Entonces, la libertad es el resultado, no es un punto de partida. Cuando yo lo veo como un punto de partida, estoy ficcionando. Pero además, hoy dije, prestemos atención a esto, hoy dije, la libertad de vínculo que pregonaban los modernos como exclusivo concepto de libertad, que era que yo me tengo que mover como un Pac-Man para cualquier lado, y en la medida en que otro se me cruza, y ya como Pac-Man no me puedo mover para cualquier lado, el otro es un obstáculo, lo tengo que eliminar. Como un Pac-Man me lo tengo que comer. Esa es la idea de libertad moderna. Es decir, libertad ambulatoria. Ese es un primer grado de libertad. Es decir, diría que se comparte con los animales no humanos, pero nosotros no somos animales no humanos.
El segundo grado de libertad, dice López Quintás, de nivel de libertad más complejo y más alto, es generar con el otro posibilidades que luego se puedan convertir en reales. El acceso al otro, el acceso a lo más profundo me lo da el otro. El acceso a aquello que yo no creo, no me imagino que pueda alcanzar, lo voy a poder alcanzar si ha habido previamente un otro. Un solo dato, en 50 segundos. Yo tengo una preparación, una formación, me he preparado, me he formado. Y me he preparado y me he formado, y en mis primeros años de vida, mi preparación y mi formación tendían a hacerme pensar que la única manera de mejorar, de crecer, estaba en función directa a lo que yo podría, a lo que podía consumir, leer para mí y solamente para mí, encerrado en un estudio o en una mesa y con los libros. Y que solo eso podía implicar desarrollarme más, mejor, aprender algo más. Llega un momento, llega un momento en donde tenemos que compartir un ámbito de enseñanza. Y tenía que compartir el ámbito de enseñanza con otra persona que tenía una formación, pero no sabía si exactamente era mi formación. Pero que compartíamos ciertos objetivos. Entonces, hice algo que no había hecho nunca, que era dar una clase compartida en el real sentido de la palabra, porque había interacción entre los dos que estamos contando, no la clase compartida de yo hablo media hora a la usanza, ¿no? Tradicional, la que uno vio siempre con otros profesores. Se iba el profesor y venía otro, compartía, un día daba uno y otro día daba otro. Acá no, acá nos arriesgamos. Vamos a colaborar, vamos a cooperar a ver qué sale. ¿Y saben qué salió? Yo crecí muchísimo en esas clases compartidas porque pude ver algo que no podía ver al momento de enseñar los contenidos que estaba enseñando y aún a percibir cómo lo daba otra persona al mismo tiempo conmigo, aunque tal vez esa persona dijese o pensase que tenía leído muchísima menos cantidad de textos de los que yo había leído. Pero en esa clase, en ese compartir, alcancé cotas de comprensión de la materia. Uno tiene que comprender lo que enseña, aunque muchas veces puede enseñar cosas que no comprende, pero fue resultado de esa interacción. Y pude ver y lograr y ampliar mi libertad y cosas que seguramente solo, o leyendo, hoy ya estoy un poco cansado, ya no podría mantener el ritmo que mantenía en otra época, que no sé si era bueno o malo, pero era la lectura al menos que tenían que ver con mi métier, al menos de 15, 20 textos, muchos eran de 500 páginas que absorbían prácticamente las 24 horas. Hoy ya no estoy para eso, pero aprendí mucho más en un espacio de tiempo con esto. ¿Y por qué más libre? ¿Por qué me siento más libre? Porque siento capaz de ir más lejos, pero colaborativamente. Entonces, ese otro me hizo descubrir potencialidades que sin ese otro no hubiese podido descubrir. Entonces, para cerrar la idea del otro como obstáculo, y hoy lo siento, yo estoy hoy dando la clase en manera individual y no la estoy dando de cualquier manera. No la estoy dando de cualquier manera, ni la estoy dando igual. Tal vez no se perciba, pero es curioso. Sería como dar algo, siempre cuando estaba como parado en una tarima que no se movía. Y hoy la estoy dando, no se nota, pero estoy como en una tarima que le falta un apoyo, ¿no? Claramente, claramente esto es así, claramente los filósofos del diálogo aciertan en cada una de las cosas que dicen. Bien, entonces, el otro como obstáculo, como nada o nadie y como instrumento. Papel, y ahora vamos a empezar a verlo, ya no vamos a meter de lleno en el último tramo de la recta, pero es necesario aprender esto para aprender lo que va a venir.
Papel del derecho. ¿Juega algún papel el derecho? Diría, debería jugar todos los papeles. Claro, juega uno solo. Pero ya estamos aprendiendo a saber por qué juega uno solo o se quedó a medias. Cuando digo el derecho puede resolver todas estas cuestiones. Después veremos qué pasa con el derecho vigente. El derecho es un intento permanente de descosificación, de desobjetivación. La propuesta del derecho es una propuesta que intenta romper con todos estos moldes presentes en una sociedad como la nuestra. Aclaro, por si sí, si ustedes lo tienen que haber percibido. Yo hablé de lo más frecuente, ejemplos intersubjetivos de trato objetivante. Pero ustedes saben que los más difíciles de desmontar no son los tratados intersubjetivos, sino son las estructuras sociales objetivantes. Eso es lo más difícil de desmontar. ¿Mm? ¿Por qué es difícil de desmontar? Y porque una estructura social objetivante, como la que tenemos hoy en día, en todos los niveles, son el resultado de mucho tiempo. Y es el resultado de acumular comportamientos no debidos que luego se van extendiendo, no se modifican, se perpetúan y luego se institucionalizan. Cuando se institucionalizan aparece la institución o aparece la estructura. Y esta, si está mal pensada y diseñada, es una estructura objetivante. Imaginen una estructura objetivante durante años o durante siglos. Es una tarea formidable intentar desmontarla. Vamos a ver que el Estado, entendido clásicamente como estructura, como institución, como creación humana, como estructura de poder, es un enemigo, como forma de estructura objetivante, es un enemigo formidable para el pensamiento y para el derecho. Y vamos a ver cuál ha sido el papel del derecho en esta situación. Esto sería entonces el fracaso del diálogo, o una de las cuestiones que pueden motivar el fracaso del diálogo. Más allá, pensemos esto, para cerrar, más allá de que podamos escapar a la objetivación, más allá de que podamos escapar en una relación a la objetivación, es cierto que el anhelo tal vez sea el de un vínculo y un diálogo que resista todas las inclemencias de la vida, y sabemos que esto es imposible, y por eso muchísimas veces los diálogos que se trazan, que parecen no tener fin, en algún momento se desmoronan, y no por una cuestión de objetivación. Y aparece, yo lo iba a poner en la portada, esto está como parte de la revista Derecho y Diálogo, muchas palabras sobre el diálogo que usa Negri, y una de las que más me conmociona o me conmueve es el término adiós, ¿no? El término adiós no en el sentido de un saludo circunstancial, sino el adiós que se pronuncia cuando se rompe un vínculo interpersonal, que dice todo lo construido en última instancia será absorbido, comido por las olas del olvido, ¿no? Aparece el olvido y no se puede recuperar, y esto tal vez tenga que ver con parte de nuestra condición finita y limitada, que hace que en el fracaso, el adiós que cierra una etapa, un vínculo que apenas puede tapar el olvido, no puede recuperarse. Son las herramientas o las reglas con las que tenemos que jugar. Para que vean que el fracaso no necesariamente viene de la mano de objetivar o pretender objetivarnos. Aunque no existe esta objetivación, el vínculo también, por la propia finitud humana, puede romperse, destruirse y desaparecer. Bien, les voy a subir un PowerPoint como hice con los anteriores. Es el último PowerPoint que tenemos de esta primera parte de la materia, para que luego les sirva como una especie de ayuda en la relectura de los temas. Y estaríamos empezando mañana con el análisis, munidos de esta
comprensión de nuestra condición humana, cómo la vinculamos o cómo adviene el derecho a esta condición humana. Eso lo vamos a hacer, que va a ser la última parte del curso. Esto lo vamos a hacer a partir de mañana. Si no hay ninguna cuestión o pregunta, tienen subido, creo que lo dejé, como ejemplo de lectura o de comportamiento en donde se ve al otro como obstáculo, unos versos de Martín Fierro, porque muchas veces la literatura, hay quienes dicen que la literatura también puede utilizarse como filosofía, porque en la literatura también estamos pensando, estamos reflejando nuestra condición humana. Están los versos del Martín Fierro, unos versos del Martín Fierro, que desde la literatura explica claramente cómo se ninguneaba al habitante del pueblo originario en un relato que tiene tanta relevancia como este, pero está explicando la cosmovisión de un momento de la historia de Argentina. Por eso lo subimos y me parece importante. Nos vemos entonces, gracias nuevamente, como siempre, por su atención y participación, y nos estamos viendo mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, profe. Hasta mañana. Profe, muchas Hasta gracias. mañana, nos vemos. Hasta mañana. Chao. Adiós.